¿Cómo un imperio pudo cambiar el curso de la historia para siempre? El Imperio Otomano se levantó como un gigante, uniendo Oriente y Occidente y dejando una huella imborrable en el mundo. Sus conquistas, su cultura y el misterio que rodeaba a los sultanes marcaron una época que aún resuena en nuestra memoria. Desde las cúpulas de las mezquitas de Estambul hasta las intrigas del palacio de Topkapi, los otomanos forjaron un legado que transformó el mundo. La historia del Imperio Otomano comienza en la pequeña región de Anatolia, cuando a finales del siglo XIII, una tribu de origen turco, liderada por Osman I, comenzó a expandir su territorio. La visión de Osman no era solo un sueño de conquista, sino también una misión de unidad cultural y religiosa. Con cada victoria, el naciente imperio no solo ganaba tierra, sino también almas, y así se formaba una sociedad que abrazaba diversas creencias y costumbres. Durante esos primeros años, los otomanos se enfrentaron a numerosos desafíos, desde la resistencia de otras tribus turcas hasta la lucha por el control de importantes rutas comerciales. Sin embargo, la habilidad política de Osman y sus sucesores fue clave para sentar las bases de un imperio que duraría más de 600 años. El liderazgo pasó a Orhan, hijo de Osman, quien se convirtió en el segundo sultán del imperio. Orhan fue el responsable de consolidar los territorios conquistados y de establecer una organización administrativa que permitiría al imperio crecer de manera sostenible. A mediados del siglo XIV, el Imperio Otomano ya no era solo una pequeña potencia regional. Se había convertido en una fuerza que podía desafiar a los poderosos reinos cristianos de los Balcanes. Orhan también fundó el ejército de los jenízaros, una fuerza militar élite compuesta en su mayoría por jóvenes capturados y convertidos al Islam, quienes se convertirían en el corazón del poder militar otomano durante siglos. Este ejército se destacó no solo por su lealtad al sultán, sino también por su disciplina y valentía en el campo de batalla, lo que les permitió ser la columna vertebral de muchas conquistas otomanas. Durante el siglo XIV, el imperio comenzó su expansión hacia Europa, aprovechando las debilidades de los reinos cristianos que luchaban entre sí. Fue en este contexto que el sultán Murad I, sucesor de Orhan, logró conquistar importantes territorios en los Balcanes, incluyendo ciudades como Adrianópolis, que se convertiría en la nueva capital del imperio. La toma de Adrianópolis fue un momento crucial, ya que permitió a los otomanos establecer una base sólida en Europa, desde la cual lanzarían futuras campañas militares. Además, Murad I implementó el sistema de Devşirme, que consistía en reclutar a niños cristianos de los territorios conquistados para servir al Estado otomano, ya sea en el ejército o en la administración. Este sistema no solo garantizaba una fuerza militar fiel, sino que también integraba a las poblaciones conquistadas, creando una estructura social diversa pero cohesionada bajo el control del sultán. El sultán Bayezid I, hijo de Murad I, fue otro de los grandes protagonistas de la primera fase de la expansión otomana. Conocido como el Rayo por su rapidez en el campo de batalla, Bayezid I continuó con las campañas militares de su padre, extendiendo el dominio otomano sobre casi toda la península balcánica. Su habilidad militar y su determinación hicieron que los otomanos fueran vistos como una amenaza constante para los reinos europeos. Sin embargo, la ambición de Bayezid I lo llevó a enfrentarse con Tamerlán, el poderoso conquistador de Asia Central, en la batalla de Ankara en el año 1402. La derrota ante Tamerlán fue un golpe devastador para el imperio, que estuvo al borde del colapso. Los otomanos sufrieron una crisis interna, conocida como el Interregno Otomano, donde los hijos de Bayezid se enfrentaron entre sí por el trono. Fue una época de caos y divisiones, pero también de resiliencia, ya que el imperio logró reconstituirse y recuperar su poder bajo un nuevo líder. La llegada al poder de Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, marcó el inicio de una nueva era para el Imperio Otomano. Mehmed II tenía un sueño que había obsesionado a sus predecesores: la conquista de Constantinopla, la ciudad que durante más de 1000 años había sido el corazón del Imperio bizantino. En el año 1453, Mehmed II llevó a cabo uno de los asedios más legendarios de la historia,
utilizando una combinación de artillería pesada, ingeniería militar y una estrategia implacable. La caída de Constantinopla no solo simbolizó el fin del Imperio bizantino, sino también el nacimiento del Imperio otomano como una superpotencia mundial. Mehmed II trasladó la capital a Constantinopla, que pasó a llamarse Estambul, y comenzó a reconstruir la ciudad, dotándola de imponentes mezquitas, palacios y bazares que reflejaban la grandeza del nuevo imperio. Estambul se convirtió rápidamente en un centro neurálgico de comercio y cultura, atrayendo a mercaderes y sabios de todos los rincones del mundo. Bajo el liderazgo de Mehmed II, el Imperio otomano no solo se expandió territorialmente, sino que también se convirtió en un centro de cultura y aprendizaje. Mehmed invitó a sabios, arquitectos y artistas de todas partes del mundo a establecerse en Estambul, creando un ambiente de florecimiento cultural que fusionaba las tradiciones orientales y occidentales. Esta era de esplendor cultural sentó las bases para lo que sería el siglo de oro del imperio, donde las artes, la ciencia y la filosofía se desarrollarían de manera notable bajo el patrocinio de los sultanes. Las mezquitas con sus cúpulas imponentes, los palacios de intrincada arquitectura y los mercados llenos de vida se convirtieron en el símbolo de la grandeza otomana. Mehmed II fue un líder visionario que supo combinar la fuerza militar con la diplomacia y la promoción de la cultura, haciendo del Imperio otomano una de las civilizaciones más admiradas de su época. Con cada conquista, el Imperio otomano no solo se expandía en territorio, sino también en riqueza y diversidad cultural. Los otomanos lograron integrar un vasto mosaico de pueblos y culturas bajo su dominio, desde griegos y serbios hasta búlgaros y albaneses, cada uno contribuyendo con sus propias tradiciones y conocimientos. Esta diversidad enriquecía al imperio y lo hacía más fuerte, ya que los otomanos fueron capaces de aprovechar las habilidades y talentos de los pueblos que conquistaban. Los bazares de Estambul se llenaban de productos de todo el mundo, especias de la India, sedas de Persia y porcelanas de China, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del comercio entre Oriente y Occidente. El imperio también desarrolló un sistema administrativo eficiente, dividiendo su vasto territorio en provincias gobernadas por funcionarios leales al sultán. Esta estructura permitía una gestión efectiva de los recursos y mantenía el orden en las regiones más alejadas del centro imperial. La figura del sultán no solo era la de un líder militar, sino también la de un soberano que garantizaba justicia y prosperidad a sus súbditos. El uso de la Sharia como base del sistema legal se complementaba con el Kanun, un conjunto de leyes seculares que regulaban aspectos administrativos y económicos, lo que permitía una gobernanza flexible y adaptativa, capaz de responder a los desafíos de un imperio en constante crecimiento. La expansión hacia el Mediterráneo también fue una parte crucial de la estrategia otomana. Bajo Mehmed II, los otomanos comenzaron a consolidar su poder en la región, estableciendo una armada formidable que les permitió controlar rutas marítimas y enfrentar a las potencias europeas. Las batallas navales contra Venecia y otros estados italianos demostraron la capacidad de los otomanos para adaptarse a nuevos tipos de guerra y proyectar su poder más allá de las fronteras terrestres. Este control del Mediterráneo no solo aseguró el flujo de riqueza hacia el imperio, sino que también garantizó una posición estratégica clave en el comercio mundial. A lo largo de estos años de expansión y consolidación, el Imperio otomano demostró ser mucho más que una simple máquina militar. Era un Estado con una visión clara de grandeza, una sociedad que abrazaba tanto la diversidad como la unidad, y un líder, en la figura del sultán, que encarnaba los ideales de justicia y poder. La habilidad para combinar la fuerza con la diplomacia, la tolerancia con la autoridad y la cultura con la conquista, hizo que los otomanos no solo dominaran territorios, sino que también ganaran los corazones de muchos de aquellos que vivieron bajo su gobierno. Esta es una historia de ambición y de sueños convertidos en realidad, de un imperio que en sus primeros siglos parecía imparable en su búsqueda de grandeza. El Imperio otomano continuó creciendo, desarrollándose y adaptándose a los desafíos de cada época. La grandeza de los sultanes, la lealtad de sus ejércitos y la riqueza cultural acumulada en Estambul
y otras ciudades del imperio hicieron que esta civilización se convirtiera en una de las más influyentes de la historia. Desde los muros de Constantinopla hasta las orillas del Nilo, el poder otomano se extendió, y con él, una visión del mundo que buscaba unir, construir y dejar una marca que perdurara más allá del tiempo. Los otomanos no solo construyeron un imperio, sino también una identidad. Cada sultán, desde Osman I hasta Mehmed II, aportó su visión y su fuerza a la construcción de esta gran civilización. En cada conquista, en cada ley promulgada y en cada mezquita construida, se reflejaba el deseo de crear algo duradero, algo que trascendiera las fronteras del tiempo y del espacio. Esta era la esencia del Imperio Otomano, un sueño que se convirtió en realidad, una fuerza que transformó el mundo y que aún hoy sigue fascinando e inspirando a quienes buscan entender el espíritu indomable de la humanidad. El Imperio Otomano continuó expandiéndose bajo sultanes como Selim I y Suleimán el Magnífico. Selim I, conocido como Selim el Terrible, llevó al imperio a nuevos horizontes en el siglo XVI, conquistando Egipto, Siria y gran parte del Oriente Medio, extendiendo su dominio desde el norte de África hasta el Golfo Pérsico. La conquista de Egipto fue un momento crucial, pues el sultán otomano se convirtió en el guardián de los lugares sagrados del Islam, Meca y Medina, lo cual le otorgó un inmenso prestigio dentro del mundo musulmán. Selim I, con sus campañas relámpago y su determinación, estableció la supremacía otomana en el mundo islámico, asegurando un papel central para los otomanos en la religión y la política del momento. A Selim I le sucedió Suleimán el Magnífico, el sultán que llevaría al Imperio Otomano a su época de mayor esplendor. Conocido como el legislador por los otomanos, Suleimán no solo se destacó como un formidable líder militar, sino también como un reformador que buscó mejorar la administración del imperio y asegurar justicia para todos sus súbditos. Durante su reinado, el Imperio Otomano alcanzó su mayor extensión territorial, abarcando desde Hungría en Europa hasta Irak en el este, y desde Argelia, en el norte de África, hasta el Mar Rojo. Las campañas militares de Suleimán llevaron a los otomanos a las puertas de Viena en 1529, estableciendo al imperio como una potencia europea, tanto como asiática y africana. Pero el legado de Suleimán no solo se define por sus victorias militares. Bajo su patrocinio, las artes y la cultura otomana florecieron como nunca antes. La arquitectura alcanzó nuevas cimas con la construcción de la mezquita de Suleimán en Estambul, diseñada por el renombrado arquitecto Sinan, cuyas obras se convirtieron en el emblema del esplendor y la sofisticación de la civilización otomana. Suleimán también fue un poeta y un mecenas de las letras, apoyando a escritores, músicos y artistas que contribuyeron a enriquecer la vida cultural del imperio. Su corte se convirtió en un centro de innovación y creatividad, donde se fusionaban influencias de todas partes del vasto territorio otomano, dando lugar a una cultura rica y diversa que aún hoy inspira admiración. Suleimán también reformó el sistema legal otomano, creando un equilibrio entre las leyes islámicas y las leyes seculares, con el objetivo de garantizar la justicia y la eficiencia en la administración del imperio. Sus reformas, conocidas como el Kanun-i Osmani, ayudaron a estabilizar la economía y a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, independientemente de su origen étnico o religioso. Esto, combinado con su habilidad diplomática para mantener relaciones estables con otras potencias europeas como Francia, consolidó la posición del Imperio Otomano como una de las principales fuerzas mundiales de la época. El Imperio Otomano, bajo el liderazgo de Suleimán, alcanzó la cima de su poder y prestigio. Sin embargo, como ocurre con todos los grandes imperios, el periodo de esplendor también dio paso a nuevos desafíos. Las tensiones internas, las dificultades para gestionar un territorio tan vasto y las amenazas externas empezaron a generar grietas en la estructura del imperio. Después de la muerte de Suleimán, los sultanes que lo sucedieron no lograron mantener el mismo nivel de control y liderazgo, y el imperio comenzó a enfrentar un lento pero constante declive. A pesar de los esfuerzos por modernizar sus ejércitos y reformar su administración, los otomanos se encontraron cada vez más rezagados frente a las potencias europeas emergentes, que empezaban a dominar el comercio y la tecnología.
El legado del Imperio Otomano es complejo y multifacético. Fue un imperio que durante siglos logró unir bajo su bandera a una enorme diversidad de pueblos, lenguas y religiones, creando una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Su impacto en la cultura, la arquitectura, la política y la religión aún se siente hoy, no solo en Turquía, sino en toda la región que alguna vez estuvo bajo su dominio. Los otomanos dejaron un legado de grandeza, de tolerancia cultural y de esplendor artístico que aún inspira a millones de personas en todo el mundo. Si te ha parecido interesante esta travesía por la historia del Imperio Otomano, no olvides suscribirte y darle like. ¿Qué te ha sorprendido más de este fascinante imperio que unió 3 continentes bajo una sola bandera? Deja tu opinión en los comentarios y acompáñanos en futuros viajes por la historia.